Mañana, 11 de septiembre, recordamos una fecha fatídica para la humanidad entera con los atentados del 11 de septiembre del 2001. Una serie de atentados terroristas suicidas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por terroristas, al parecer, de la yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales que fueron impactando contra distintos objetivos y que dejó en esos impactos, entre otros a las Torres Gemelas, dejó por lo menos 2.996 muertas, entre ellos los 19 terroristas que usaron los aviones, y obviamente también la desaparición de 24 personas, y algunos dicen y calculan que son más de 25.000 los heridos. Escuchemos cómo reportaba el mundo esa mañana de horror, ese martes del 11 de septiembre del 2001. Of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan. That is, once again, a picture of one of the towers of the World Trade Center. Pues así era como empezaba a reportar la CNN a través de su señal a lo largo y ancho de los Estados Unidos y del mundo lo que ocurría justo sobre las 8:48 de la mañana de ese martes 11 de septiembre de 2001, cuando el primer avión impactó contra una de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Pues momentos que no olvidaremos y que el mundo no debe olvidar. Y como no los debemos olvidar, pues debemos también entender qué pasó allí, qué pasó hace 20 años, cuáles han sido las consecuencias de esos ataques en los últimos 20 años. Y para ello tenemos en línea a Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y a Cristian Rojas, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, a quienes saludamos a esta hora en la Hora de la Verdad. Doctor Pardo Maurer, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los colombianos. Señor Cristian Rojas, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues hemos entrado en contacto con ustedes porque queríamos preguntarles precisamente sobre el impacto para el mundo, cómo ha cambiado el mundo en estos 20 años, pero no sin antes preguntarles, por supuesto, ¿en qué estaban ustedes en ese momento? Señor Pardo, usted fue víctima precisamente de una de esas aeronaves, se salvó de milagro. ¿Cómo fue esa situación que vivió usted ese 11 de septiembre? Bueno, gracias y saludos también al doctor Rojas. Es un placer estar con usted. Voy a corregir algo, no fue víctima, porque aquí estoy sentado hablando con ustedes. Me salvé por un diente, que estaba yo en la clínica aérea de la Fuerza Aérea, dentro del Pentágono, al final, digamos, del corredor donde estalló el avión. Se estrelló el avión, mi oficina nueva, de hecho, quedó destruida por el impacto del avión. Entonces, yo estuve ahí mismo, justo cuando ocurrió el atentado, el ataque. Señor Pardo, pero ese ataque, ese avión, pues no fue uno de los primeros en impactar. Ese impactó después de las 9 de la mañana. Cuando ocurren los primeros ataques en la ciudad de Nueva York, ¿cuál fue la reacción al interior del Pentágono? Porque pues nos dice usted que estaba precisamente en una consulta médica, pero supone uno que ya había revuelo en Washington a esa hora. Sí, mira, es extraordinario que uno a veces ni se da cuenta de lo que está de que uno está presenciando historia, y lo curioso es que absolutamente estábamos viendo eso en televisión. Me acuerdo precisamente me acuerdo que estaba viendo la primera torre ardiendo, el horror de la gente atrapada, y cuando veo el otro avión que se estrella, y me tomó un momento pensar, pero qué extraño, ¿cómo es posible que se estrella el avión pero ya está saliendo humo? Esa fue mi reacción, y ahí me percaté, es un ataque. Pero mira, es una cosa psicológica, que uno nunca cree que le va a pasar a uno, porque aun cuando estalló ese avión, muy cerca, o sea, eso fue al instante, se llenó de humo donde yo estaba. Tuvimos que salir para salvar la vida,
se sacudió del edificio como un terremoto, fue un estruendo, un retumbo de la explosión secundaria, o sea, todo eso muy dramático. No fue hasta 1 hora o más que averigüé yo que fue un avión que se había estrellado ahí. Yo estaba bajo la impresión de que era un camión bomba, porque eso era lo que ya conocíamos en esa época, los camiones bombas. Claro. Pero mira, eso es lo curioso. Uno piensa, uno nunca se imagina que le va a pasar a uno. Más aún, así fue, ¿no? Cristian Rojas, Cristian, yo quisiera preguntarle de mar a Cristian, ¿cómo recuerda ese momento? ¿En dónde estaba? ¿Cómo empezó a analizar ese primer momento en donde, pues como nos dice el ex subsecretario de Defensa, Pardo Maurer, pues uno piensa que eso no le va a pasar a uno y creo que se demora uno en entender que es un ataque terrorista. ¿Cómo recuerda ese momento, señor Rojas? Bueno, yo saludo al señor Pardo Maurer, de verdad es un agrado estar compartiendo este espacio con él, que lo vivió de cerca. Yo lo viví como cualquier testigo remoto, pero todos en el mundo recordábamos ese momento. Yo estaba en el colegio, no había terminado el colegio, pero pues obviamente recuerdo todo lo que ocurrió ese día, el momento en el que uno se entera, todas las pantallas transmitiendo estas imágenes. Fue un momento, yo creo que nadie olvida qué estaba haciendo en ese momento, independientemente del rincón del mundo en el que se encontrara, porque sin duda es el episodio más fuerte que ha vivido toda una generación, y nadie aparentemente se lo esperaba, pero yo quería comentarles, yo ya en ese momento tenía pues interés por estos temas, y realmente sí se había hablado de una nueva era de superterrorismo en la que no se trataba del terrorismo tipo ETA en España, que pones una bomba y llamas incluso a avisar que la bomba puede estallar para advertirle al gobierno lo que es capaz de hacer y buscar disuadirlo o persuadirlo de alguna decisión. No, en este caso se buscaba la destrucción masiva y ya pues Al Qaeda representaba eso. El año anterior, en el 2000, había tratado de atentar en los Juegos Olímpicos de Sydney, y yo había leído por esos días en una página de Argentina que se llamaba Analista de Defensa, que creo que ya no existe. Se hablaba de que en esta nueva era de superterrorismo incluso una de las posibilidades era el uso de aviones comerciales para atentar contra edificios públicos, porque estrellar aviones contra edificios era algo que ya había ocurrido por lo menos en Oklahoma, en unas circunstancias muy distintas, pero claramente pues esa posibilidad estaba ya en la cabeza de los terroristas. Obviamente Timothy McVeigh, el asesino de Oklahoma, era muy distinto a Al Qaeda, pero ya se empezaba a hablar de eso. Pero por más de que en algunos espacios muy digamos concretos se había podido mencionar esa posibilidad, pues el mundo realmente no se lo esperaba. Entonces ese día, yo creo que nadie puede olvidarlo, lo que estaba viendo era increíble, porque además vimos caer las torres en vivo. No es que nos enteramos de la noticia en la noche, que al día siguiente salió en el periódico, sino que el mundo entero estaba viendo cómo colapsaban los edificios, no solamente las Torres Gemelas, sino los otros edificios adyacentes en el World Trade Center. Entonces, un momento realmente inolvidable, y digo, aunque inesperado, pues realmente ya había algo de información. Señor Roger Pardo Maurer, le habla de Mar Córdoba. Quiero preguntarle por la visión del mundo frente al conflicto o frente a la figura del terrorismo. Recuerdo que en Colombia, por lo menos nosotros vivíamos una situación de terrorismo diaria por cuenta de los carteles del narcotráfico y de las guerrillas que tenían sitiado al país desde los años 80, cuando más fuerte se ve esa presencia y logran cosas tan extraordinarias y gravemente calificadas como terroristas, cuando se tomaron el Palacio de Justicia en el 85, o cuando asesinaron a 4 precandidatos presidenciales entre el 89 y el 90. Era una situación muy difícil la de Colombia, pero no hablábamos de terrorismo. Empezamos a hablar de terrorismo y de terroristas después del 11 de septiembre. ¿Cómo cambia la visión del mundo frente al conflicto y frente a los ataques terroristas después del 11 de septiembre? Bueno, Demar, ahí sí comienza a ponerse interesante la pregunta, pero y se la quiero contestar, y además hacerle yo mismo una pregunta a Cristian.
en su capacidad de profesor de ciencias políticas, a ver si él habrá observado un fenómeno que yo también he observado, un fenómeno psicológico. Mira, una de las cosas que no ha cambiado es que Al-Qaeda sigue ahí. Y pese a lo que te digo, de que cuando estrelló ese avión contra mi oficina, contra el Pentágono, contra las Torres Gemelas, nosotros en el Pentágono, aún las personas como yo que no sabíamos que era un avión, al instante sabíamos de quién venía ese ataque. Que sabíamos que venía de Al-Qaeda, porque ese era el enemigo claro, anunciado, como bien lo dijiste, ya había hecho ataques antes, ese era el enemigo. Y aquí estamos 20 años más tarde, y de repente vemos que no solo está Al-Qaeda, sino se ha proliferado, está ISIS, están todas las subramas de ISIS en Al-Qaeda, en otros lugares. Entonces, vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué no ha cambiado? Ahí están todavía. ¿Y por qué? Hay que preguntarse por qué. Y para ver qué podemos hacer sobre eso. ¿Qué no hemos venido haciendo? O sea, un momento de reflexión, hasta con humildad, y quizás hasta de expiación, diría yo, porque esto va para largo, como se dice. Esto no es un conflicto que se resuelve en un solo golpe. Con lo de Colombia, le voy a decir, para mí lo más interesante, y habiendo trabajado de la mano profundamente con muchos colombianos y colombianas, estuve 6 años en el Departamento de Defensa a cargo de las políticas del hemisferio occidental. Me tocó trabajar con el presidente Pastrana, con el presidente Uribe, con todos los ministros de justicia, de defensa, me tocó todo eso. Lo que diré yo es que hubo un cambio psicológico notable en el pueblo colombiano, en los colombianos. Yo lo sentí, se sentía desde afuera, o sea, y fue una serie de cosas, pero de un momento a otro uno sentía una unidad de los colombianos de enfrentar a estos narcoterroristas de las FARC, el ELN, de alguna forma, de alguna forma llegar a esa seguridad democrática que es lo que ha hecho posible que Colombia salga adelante ahora. Cuando yo entré en el 2001, sí, las encuestas decían que una mayoría de los colombianos pensaba que ya Colombia era un estado fallido. Pero eso era psicológico, todo estaba en la cabeza de la gente. Y fueron los colombianos mismos, yo siempre lo he dicho, claro, el presidente Uribe se merece todo el mérito de haber unido a los colombianos tras esta política de por fin derrotar a las FARC. Y lo hizo con el trabajo de muchas personas que vinieron antes, que estuvieron con él y que llegaron después, pero fueron realmente los colombianos los héroes de su propia historia en eso. Y eso es lo más importante, el aspecto psicológico, porque de eso sale todos los resultados, todos los resultados necesarios para enfrentar bandos pequeños de personas que pretenden secuestrar y tomar de rehenes a países enteros. Y eso era lo que estaba pasando en Colombia. Señor Pardo, a mí me gustaría preguntarles, y le traslado la pregunta a nuestro otro invitado, a Cristian Rojas, ¿fue peor la cura que la enfermedad cuando hablamos de la respuesta de los Estados Unidos al ataque terrorista? Y lo pregunto, obviamente, pues en medio de este escenario en el que está el mundo de la evacuación de Afganistán, que como lo han calificado algunos, no fue una evacuación, sino una huida prácticamente de Afganistán. Visto también el tema de Irak, ¿resultó peor la cura que la enfermedad? No, yo no creo que haya resultado peor la cura que la enfermedad. La lucha, la guerra contra el terrorismo que declaró el presidente Bush un día después de los atentados, y que por eso también, digamos, en Colombia tomó fuerza ese hablar de terrorismo para enmarcarlo en una lucha global, en la agenda de Estados Unidos, y también para precisamente no legitimar a esos actores terroristas por el hecho de tener una causa política, y bueno, fue todo un cambio.
pues, y digamos que tuvo implicaciones en todo el mundo, incluso en nuestro propio escenario. Pero en concreto lo que Estados Unidos enfrentó hoy en el caso de Afganistán, que digamos Afganistán fue el escenario directamente relacionado con los atentados del 11 de septiembre de 2001, porque era precisamente el régimen talibán protegiendo a Osama Bin Laden, y la posibilidad de que con estos estados canallas como Afganistán se pudiera reproducir ese terrorismo. Pues Estados Unidos entiende que es necesario también actuar en ese frente a esos regímenes y buscar allí una transformación que permita pues aislar a los terroristas y que no tengan ese escenario que los alimenta. Entonces, bueno, escenario que han vuelto a recuperar, señor Pardo. ¿Cuál es su parecer frente a este tema? ¿Fue peor la cura que la enfermedad? ¿Cuáles son las perspectivas ahora que vemos que los talibán pues han vuelto al poder como estaban ahí hace 20 años? Sí, no, otra forma de postular esa pregunta es decir qué se logró y si valió la pena. Y le quiero decir absolutamente que nadie lo dude. Y hablemos primero de Afganistán, nada más. 18 años pasan, 18 años sin que los talibanes puedan tomarse una sola provincia, una sola ciudad de importancia, ni una. Eso es lo que la gente tiene que entender. Fueron 25,000 combatientes de los talibanes, 25,000, o sea que no llenan ni siquiera un estadio, ¿verdad?, de tamaño medio, ni llenan la Plaza de Toros de Madrid, era lo que estaba diciendo ayer en una entrevista para España. 25,000 que se toman ese país. 18 años de lo que fue un éxito, porque en Estados Unidos no hubo un solo ataque de Al-Qaeda, de nada de esta gente. No hubo. O sea, eso se logró gracias a la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán, de nuestra asociación con los valientes soldados afganos que lucharon hasta el fin y siguen luchando y al cual le debemos muchísimo. Entonces, eso se desmorona en un espacio de 18 meses. ¿Y por qué? Y es muy importante entender por qué. Porque todo este desmadre que estamos viendo ahora en Afganistán, en realidad se debe a dos errores de política, que son los dos errores de política más garrafales de los últimos 20 años, aparte de otros dos en Irak que voy a mencionar también brevemente, pero fueron estos. Primero, en febrero del 2020, febrero del 2020, bajo la administración Trump, se reúne Estados Unidos con los talibanes excluyendo al gobierno afgano, deliberadamente excluyendo al gobierno afgano, porque el presidente Trump había prometido que él iba a sacar a Estados Unidos de Afganistán. Bueno, al instante, o sea, la inteligencia, las noticias, lo que hablaba la gente es que al instante todos los policías, los señores de la guerra, los alcaldes, se fijaron que si ganaba el señor Trump, se iba a los Estados Unidos. Entonces comenzaron a hacer sus tratos para salvar el pellejo propio. Y dicho sea de paso, esos tratos fueron básicamente ayudados y subvencionados con pagos desde Pakistán. O sea, dinero y sobornos pakistaníes de muchos de los narcotraficantes mundiales que colaboran en el narcotráfico de la heroína, del opio, se metieron ahí en eso. Entonces, con eso comienza el desplome, el derrumbe psicológico en Afganistán de lo que sostenía todo eso, y eso lleva instantáneamente a un derrumbe, a un desplome, a una derrota política. Eso fue un error estratégico, no incluir al gobierno afgano. Lo segundo, que fue el error táctico, el garrafal y fatal error táctico, fue entregar el aeropuerto militar de Bagram hace 3 meses. Ese aeropuerto queda a escasos minutos de Kabul, era el activo militar más grande de los Estados Unidos, la base de todas las operaciones. Y mira, el Departamento de Defensa, la CIA, el Departamento de Estado, todos rogando que no entregaran ese aeropuerto. O sea, es sentido común
si vas a hacer una retirada de un país, no entregas tu activo militar más importante antes de ir. Entonces, esos dos errores, de serrucharle el piso al gobierno afgano y de salir como un perro huyendo en la noche, que así fue, de Bagram, ni siquiera avisándole a los afganos mismos que nos lo tenían que defender. Esos dos errores fueron lo que llevaron a la situación que tenemos ahora. Entonces, si uno ve la situación que está pasando en Afganistán ahora, que se ha vuelto otra vez en un despeje global, un despeje global para que jueguen Al-Qaeda, ISIS, los narcotraficantes de la heroína, todo. Bueno, fueron esos dos errores. Así que la política estaba bien encaminada hasta ese momento. Y tengo que cerrar un punto importante. Este fue un error nacional de los Estados Unidos, los americanos. Es una falla nacional, no política, porque tanto Trump como Biden prometieron que se iban a ir de Afganistán. Eso era lo que querían los americanos. El 70% de los americanos todavía dice que era correcto irse de Afganistán. Tal vez eso es correcto, yo digo que no, pero hay mucha razón de ambos lados, pero lo cierto es que la forma en que se ejecutó fue lo que llevó a esta catástrofe. Fue una incompetencia absoluta de parte del gobierno de Biden. Pues vea, de verdad que ha sido bien interesante escuchar estas dos posturas, tanto la del doctor Roger, la del doctor Cristian Rojas, como la del señor Roger Pardo Müller, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y respectivamente el doctor Rojas, el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, en la víspera de lo que será la triste conmemoración de 20 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos por parte de los terroristas de Al-Qaeda. Les agradecemos a los dos haber estado en la hora de la verdad y bueno, cuenten con que los seguiremos molestando para analizar otros temas precisamente del conflicto global. Es un privilegio. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Buen día. Gracias, subsecretario. Bueno, 7:14 minutos y vamos avanzando en... Hasta luego, que estén muy bien. Y vamos avanzando en nuestros temas en la mañana. Hay un amigo nuestro, Sergio, un amigo en común, que es Alberto Bernal, economista y columnista, quien recuerdo yo hace tantos años, seguramente estaba con nosotros, muy pendiente de